Bien, bueno, vamos con otro tema, lo planteábamos al comienzo, esta investigación que ha realizado la Bolsa de Comercio de Córdoba y que habla de la dificultad de transformar los planes en empleo formal. Que es parte de uno de los discursos que predomina en el marco de esta campaña electoral. Tanto la oposición como el oficialismo dicen con esta cantidad de planes sociales no se puede seguir, hay que transformarlos en trabajo. ¿Cuán viable es eso? Hay dos datos que vamos a resaltar antes de ir a la entrevista. El primero de ellos, que señalan en el informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dice que el 82% de los trabajadores informales que reciben planes y programas sociales realiza tareas elementales y oficios de baja calificación, que son de difícil inserción en el mundo laboral formal. El otro de los datos tiene que ver con la cuestión de género. Fíjense. El 85% de los beneficiarios de planes sociales que tienen o buscan trabajo son mujeres, en un contexto donde el 89% de la creación neta de trabajo durante la pandemia fue masculina. Bueno, y ahora vamos a dialogar con los autores de esta investigación, con Lucas Navarro, economista jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, bienvenido, gracias por recibirnos, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vanina? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Bueno, y este planteo que ustedes realizan a través de esta investigación preocupa. Sí, algunas aclaraciones respecto a lo que pasaban recién. En esas ocupaciones en donde están sobre representados los beneficiarios de planes sociales, lo que ha pasado en el último año, y no lo decimos durante la pandemia, sino desde el momento más álgido de la pandemia, segundo trimestre de 2020, la fecha, ha habido destrucción de empleo. O sea, en esos tipos de ocupaciones se ha destruido empleo en lugar de generar empleo. Entonces eso hace, como bien decían, complicada la inserción. Lo mismo con el empleo femenino. La mayor parte de la creación de empleo que vimos en Argentina desde el segundo trimestre de 2020, que fue el momento más álgido de la pandemia a la fecha, la mayor creación de empleo ha sido empleo masculino. ¿Esto por qué? Porque se ha concentrado en sectores que típicamente emplean mayoritariamente hombres en lugar de mujeres, como la construcción, como la industria. Entonces es por eso que advertimos de que las posibilidades de inserción en el mundo laboral formal de aquellos que reciben planes sociales es limitada en el contexto actual por una cuestión de cuáles son los cambios estructurales que estamos viendo en el mercado laboral después de lo peor de la pandemia, y es limitada desde el punto de vista más estructural, más de fondo. Lucas, entonces ahí es donde insistimos en que sí. ¿Y qué habría que hacer entonces para no destruir empleo y que el plan social sea algo transitorio, tal vez, que se pueda pasar a lo otro, ¿no? Que el plan social sea algo, bueno, ¿no? Como una capacitación. Iba a ese punto. Si uno ve las condiciones ya generales de la Argentina para la creación de empleo de cualquier tipo y para cualquier tipo de persona, vemos que esas condiciones están muy debilitadas. Si vos ves la evolución de lo que es el empleo formal privado en Argentina en relación de dependencia a lo largo de los últimos años, ves que incluso comparado con 2010 tenemos menos empleos privados registrados en relación de dependencia que el día ahora que hace 10 años atrás. Entonces, se está destruyendo empleo desde el punto de vista de una visión de largo plazo en nuestro país, empleo de calidad. En cambio, estás teniendo un incremento de todas las formas, digamos, de baja calidad de empleo que se está creando. Entonces, lo mismo ves en el último año. La mayor parte de la creación de empleo que viste en la parte de la fase de recuperación de la pandemia ha sido empleo formal, informal y por cuenta propia. Y el empleo formal ha crecido muy poco y principalmente de la mano del empleo público. Entonces, cuando las condiciones para la creación de empleo ya generales son tan débiles, en un contexto donde tenemos una situación económica general tan complicada, con la economía estancada desde hace una década, con una inflación que no se puede controlar, es muy difícil ese punto de partida como para después pensar en esta otra instancia que es convertir los planes sociales en empleo formal, Lucas, básicamente. Y estamos frente a una situación que es inviable, o sea, imposible de cambiar esto de un nivel tan alto de planes sociales para transformarlos en trabajo,
Porque parece haber una voluntad política. El Gobierno Nacional ha elaborado un proyecto a través de Sergio Massa para avanzar en ese sentido. Ha respondido las críticas del Papa Francisco, que ha dicho que el plan social no puede ser eterno y que la gente no puede vivir de subsidios. Voluntad política hay. ¿Qué hace falta para poder transformar esta realidad? Yo creo que efectivamente estamos todos de acuerdo que en Argentina tenemos que crear más empleo de calidad. La pregunta es el cómo. Y creo que esta medida que se ha anunciado, esta iniciativa Puente por el Empleo, que se anunció hace unas pocas semanas, es una iniciativa muy tímida para resolver ese problema. La iniciativa supone una reducción de los aportes al sistema jubilatorio por parte de las empresas que contraten beneficiarios de planes sociales durante 24 meses, pero que es una reducción temporaria de costos que no llega, según nuestros cálculos, a más del 7,5% del costo laboral. Es una reducción que va a ser temporaria. Se supone que se le da un incentivo al beneficiario de planes sociales para no perder ese beneficio durante 12 meses, aun cuando esté empleado en esa relación formal, lo cual se supone que también es una buena noticia, pero son medidas transitorias que ocultan que, más allá de todo esto, el costo laboral en este momento es 50% superior al salario de bolsillo que recibe un empleado formal. Entonces, en ese contexto, los incentivos para una relación de trabajo informal en este momento, para pasarla a la formalidad, aún con ese incentivo que se da a través de esta iniciativa que pronto vamos a tener, es limitado. Claro. Después entonces hay un tema de la institucional laboral que es muy, muy profundo. Está el tema macroeconómico que mencionaba recién, con la actividad económica estancada, y después está el tema que acabamos de mencionar al inicio de nuestra charla, que es que más allá de todo lo anterior, tenemos una cuestión con el perfil de empleabilidad de los beneficiarios de planes sociales que es muy desfavorable para una inserción laboral exitosa en el mundo formal. Entonces ahí tenemos que pensar en políticas y en esfuerzos más sustanciales, esfuerzos de fondo, para capacitar, para formar a la fuerza de trabajo, en particular a los beneficiarios de planes sociales, para transmitirlo, para que puedan adquirir las competencias que requiere el mundo laboral en este momento. Entonces, ese tipo de discusión, una discusión de fondo sobre la capacitación que estamos dando, una discusión de fondo sobre las regulaciones laborales, y una discusión de fondo sobre que todas estas medidas sean consistentes con una situación, con una economía que crece, no estarían teniendo cabida en esta discusión que estamos viendo en estos días. Entonces, da la sensación de que es un anuncio que se hace en este momento electoral, pero que no parece estar teniendo en cuenta que para que esto tenga efectos, hay un montón de otras condiciones que deben cumplirse. Generar empleo, crecer, mejorar la institucionalidad laboral, formar a la fuerza de trabajo. Bien. Lucas Navarro, te agradecemos muchísimo por tu opinión y por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego.